Gracia, paz y bendiciones. Quien les habla, Omar Aguilar, acompañado por mi esposa Emperatriz García de Aguilar, ambos pastores, terapeutas de familia, escritores y educadores, con una trayectoria de 43 años de experiencia en el ámbito matrimonial que nos coloca en el tiempo de compartir con ustedes este tema de consejería para pareja y familia. Hoy nos tropezamos con una realidad donde muchas personas se encuentran con dificultades mentales, emocionales, sociales, religiosas y existenciales, que abren camino a las actitudes de conducta mal ejercida y que necesitan ser atendidas y sanadas. Es imprescindible equipar, reparar y formar consejos y consejeros que puedan atender de forma constructiva y sistemática las distintas vertientes que deterioran el ser humano en su manera de interactuar con otras personas. Partiendo de este enunciado, damos gracias a la participación de cada uno de ustedes a este seminario para juntos poder hacer la vida más fácil a muchas personas que lo necesitan y que están cruzando por situaciones de crisis en la cual no encuentran soluciones y esperan por la llegada de cada uno de nosotros. Por ello, nos disponemos a ofrecerles algunas funciones, modelos y métodos que nos ayudarán para comprender la compleja naturaleza humana y así poder contribuir y brindar alivio al dolor sufrido por nuestro semejante. Esta capacitación entendemos que no es el ABC de la consejería, ni tampoco el centro de respuesta para todos los problemas o conflictos que se puedan presentar en la vida de cada persona. Pero sí podríamos adquirir instrumentos de abordajes para ayudar adecuadamente con situaciones adversas que afectan su crecimiento, su desarrollo intelectual, social, espiritual, cognitivo y, ¿por qué no?, el emocional también. En ello te entregamos métodos y técnicas que ayudarán al acercamiento, el desarrollo, la comprensión e identificación de situaciones existenciales del ser humano para mejorar los rendimientos y resultados de integración social y espiritual expresado en el contexto de vida y fundamentos de principios que nos presenta la Biblia. Recuerda que la consejería es una práctica de tiempos ancestrales que ha posicionado a muchos en un pedestal de éxitos de familia, espiritual, social y económico. Es decir, todos han tenido, una vez que han cruzado por este umbral de lo que es la consejería y poder recibir las ayudas de estos instrumentos, poder alcanzar éxitos en cualquiera de los ámbitos mencionados. Por ello es que es importante que entendamos, y nosotros los que estamos en este seminario, poder tomar algunas de estas herramientas que nos ayuden para posicionar a otros. De allí que la consejería profesional y familiar, donde incluimos a la pareja como núcleo del eje y centro familiar, se considera como una ciencia y un arte que integra conocimientos del campo de la tecnología, psicología, sociología, antropología, medicina, educación, teología y ética, con la intención de asistir al ser humano en su proceso de crecimiento y de despliegue integral. La integración de esta ciencia permite a los profesionales de la consejería usar un abordaje multidimensional
a fin de atender las necesidades físicas, espirituales, emocionales, sociales de los consultantes. Los llamamos consultantes a partir de este momento a las personas que vienen buscando ayuda, y no lo llamamos pacientes porque es una palabra que impacta mucho y puede, en vez de ayudarlo, hacerlo sentir aún un poco más vulnerables a la situación que traen. Por eso le vamos a llamar consultante, tampoco lo vamos a llamar cliente a partir de este momento, porque la intención de la consejería no es lucro, sino ayuda asertiva hacia el prójimo. El consejo oportuno hacia una persona brinda instrumentos útiles de ayuda efectiva y provee de habilidades y entendimiento a las personas que deseen incursionar en este campo. Me refiero a cada uno de ustedes que tomó el interés de participar en este seminario para proporcionar y tomar instrumentos que le van a servir para ser utilizados posteriormente en ayuda hacia los demás. Por lo general, la mayor parte de las personas busca afianzarse en otro ser humano para mitigar y resolver sus situaciones de conflictos o escenarios incomprensibles que le acontecen en cualquier área y etapa de la vida. Bien dijo el Señor, Dios Padre nuestro, que no era bueno que el hombre estuviese solo, refiriéndose al hombre como la universidad o la universalidad de la humanidad. Ahora bien, esta iniciativa muestra el principio de abordaje en reconocer sus limitaciones en cuanto a las situaciones emergentes. Sí, situaciones que no se están esperando, pero que surgen en un momento dado y que comienzan a golpear o a nuestra vida comienza a minimizarla por una situación que surgió que no la estábamos esperando. Hay un escritor llamado Nistul que en el 2005 habla un poquitico de lo que es la consejería y quisiéramos tomar algunos ejemplos de ellos para así tener un poquitico de fundamento en cuanto a lo que estamos planteando. Él la visualiza como que es una profesión de ayuda cuyos principales objetivos son propiciar el bienestar de otros, donde se pueden generar cambios de conducta, desarrollar destrezas de comunicación y proveer la toma responsable de decisiones asertivas y de superación para el individuo y su entorno. El doctor Leo Guerrero tiene una perspectiva también con respecto a lo que es la consejería y nos las presenta como la especialidad de aplicar técnicas del modelo bíblico y terapéutico, es decir, que no pasamos por alto el área espiritual, para orientar el área espiritual y psicológicamente a toda persona que desee ser ayudada. Recordemos que el ser humano tiene varias constituciones dentro de su naturaleza. La parte espiritual es una, la parte cognitiva, que se refiere al pensamiento, a la forma del cerebro, cómo pensamos, cómo vemos, cómo usamos las cosas. Esa es la parte cognitiva que también tiene que ver en cuanto a lo que es la forma de pensar del ser humano. Y también eso lo llamamos la parte psicológica porque ella actúa. Muchos consideran que la psicología no es de Dios. Habrán elementos que se utilizan con la psicología que nos chocan, vamos a decir, o no están de acuerdo con nuestros principios, de los principios de algunos de nosotros que tenemos experiencias y creencias espirituales. Sin embargo, hay muchas herramientas dentro de la psicología que nos ayudan para alcanzar los logros de la sanidad, no solo del cuerpo, sino de la sanidad cognitiva o sanidad mental, como la ven otros. El doctor Montilla le enfoca hacia una consejería pastoral y exhibe como una práctica de ayuda integral que usa los recursos espirituales de una persona
pareja o grupo en el proceso de crecimiento y sanidad mental, emocional, social y dentro de todo, dentro de una convivencia entre los seres humanos, para atender los desafíos emocionales, conductuales, cognitivos, interpersonales, espirituales que confrontan las personas en la vida, es decir, que enfrentan las personas en la vida, que surgen y van a surgir siempre en la vida del ser humano. Ahora, el aconsejar es un proceso de ayuda que acompaña al individuo, pareja o familia, que no solo está presente en personas especializadas, sino también en aquellas que de una u otra manera han salido airosas de una situación similar o una situación de experiencia y que ahora cuentan con esa misma experiencia y poseen ciertos instrumentos que pueden facilitarles a otros dentro de esa competencia con el fin de superar la crisis que presenta la persona que trae la situación en conflicto. Ahora bien, este abanico de ayuda puede presentarse en una variedad de circunstancias o escenarios, como por ejemplo en personas, parejas, familias de fe, como podemos decir la iglesia, como la identificamos hoy en día la iglesia. Pero la iglesia es una familia de fe, así se considera o la consideramos algunos. Pero también en grupos de amistades, lugares de trabajo, de sociedades o de convivencia, como pudiésemos decir una sociedad de vecinos donde vivimos, con los cuales convivimos. El aconsejar se considera como un arte de ofrecer soluciones a las personas que por una u otra causa están siendo afectadas por una situación de peligro o amenaza dentro de su pensamiento cognitivo que busca desestabilizar el equilibrio de los individuos. Lo importante es que el que ayuda asuma las estrategias correctas y adecuadas para el caso que trata o el caso que está enfrentando. Además de ello, puede entender que el aconsejar no es dirigir una serie de órdenes para que se cumplan, es decir, no es desde la cognición o de la parte como lo está observando el que aconseja, que es lo vamos a llamar también el consultado, sino solo que es el proceso de conducir a cada persona a identificar sus capacidades y potencial, siempre recordando que las personas tienen la solución a sus propios problemas y conflictos dentro del potencial que está en ellos y que ya vienen equipados con una resiliencia que funciona como la capacidad de sobreponerse a cualquier situación, por muy difícil, oscura y escabrosa que parezca. En la Biblia encontramos un ejemplo eficiente. Yo creo que el que por todo ese pase de la escritura lo hemos visto como el mayor de los ejemplos que puede producirse en cuanto a este caso de resiliencia. Como lo vemos, como lo podemos observar como la prueba tangible y verídica que muestra esta fortaleza. En el caso de Job, en la Biblia, es una historia, un hecho ocurrido real, verdadero, pero que nos habla de lo que es esa resiliencia, es decir, esa capacidad de sobreponerse ante una situación. Ahora, este hecho terrible que abordó a este hombre, cuando menos lo esperaba. Es decir, las situaciones le llegaron, él no estaba esperando esas situaciones de conflicto y de situaciones de crisis que le iban a venir a su vida. Sin embargo, hubo amigos que acudieron en su ayuda, pero estos amigos no tenían las herramientas adecuadas para atender el caso. En vez de dar fortaleza, recibieron más bien una buena dosis de ella, que se fortaleció con su propia vida. Ahora miren lo tremendo que está en una crisis y llegaron los amigos y en vez de
apaciguar esa crisis, como no tenían herramientas propias para ayudarlo, lo que hicieron fue empujarlo más hacia la crisis, porque llegaron fue recriminando, cuestionando y poniéndolo en un sitio aún más desventurado o más desventajado del que él se encontraba. No le dieron aliento, más bien le dieron angustia y zozobra. El aconsejar es poseer habilidades de ayuda asertiva para acudir en socorro de otros que no posean o que posean la fuerza para afrontar situaciones de salud emocional, mental, psicológica, social, espiritual y hasta de soledad por ausencia de un ser querido. Cosa que estamos viviendo en la actualidad después de lo que nos ocurrió con la pandemia a nivel mundial. Muchos han experimentado lo que es la soledad y en algún momento eso va mermando su parte cognitiva y necesitamos tener las herramientas para ayudarlos en ese proceso de soledad, como en muchos otros casos que van ocurriendo. En soledades permanentes o soledades transitorias o situaciones transitorias, pero están ocurriendo. Seguidamente yo quisiera dejarle algo que mi esposa le va a exponer sobre lo que es la resiliencia, que es importante que el que aconseja pueda tenerlas en sus manos, pueda entender lo que es la resiliencia para poder tratar a una persona que venga con crisis. Hoy vamos a tratar el tema acerca de la resiliencia. El fracaso en algunas personas es una situación en la que no se obtienen los resultados deseados o esperados. Sin embargo, el ser humano fue dotado desde su creación con un don que muchos desconocen, pero que se manifiesta constantemente. Bruce Wayne, conocido mundialmente como Batman, pregunta a su padre, ¿por qué nos caemos? Thomas Wayne responde, para aprender a levantarnos. Esta impresionante y sencilla respuesta muestra la maravilla de Dios cuando interviene a favor del ser humano, sin que éste no tenga la mínima sospecha ni indicios que el Ser Supremo cada minuto de su vida guarda y fortalece todo su andar. Esto revela la capacidad que Dios ha entregado a los sujetos para sobreponerse en situaciones emocionales extremas de dolor, angustia, traumas y muerte. La resiliencia surge de aprender a ser paciente y a tener fe en la previsión, la fortaleza y la constante bondad de Dios hacia los seres humanos. No importa lo que suceda, ni cuándo suceda, ni cómo suceda. Resiliencia corresponde a entereza. Teológicamente se ubica como fortaleza. La Biblia, la palabra de Dios, nos habla de la siguiente manera: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, y obtendréis fortaleza y paciencia, y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Colosenses capítulo 1, versículo 11 al 12. Podremos asumir que la revelación de Dios en la vida del ser humano no es un mero conocimiento, es transferencia de vida que todos podemos vivir. Algunos escritores, refiriéndose a este don o regalo de Dios, lo advierten como la capacidad de respuesta del ser humano, a través del cual se generan respuestas adaptativas frente a situaciones de crisis o de riesgo. La resiliencia comprende una serie de características y habilidades de ajustes propios en áreas cognitivas, conductuales y cognoscitivas del individuo, que brinda la esperanza de poder confrontar de forma directa los temores, debilidades, capacidades y fortalezas, abriendo la puerta de la esperanza para superar situaciones que tratan de aminorar la marcha en su vida. El caso más evidente está descrito en la Biblia como un hombre que pudo conocer de cerca las verdaderas calamidades de la vida,
porque las vivió de cerca y tocó la fibra más sensible de sus sentimientos, emociones, y sintió el dolor más agudo y angustiante que un ser humano, aparte de Jesucristo, pudo vivir. Luego de haber estado en la cúspide con emociones de alegría, nadando en la prosperidad más fructífera, sin necesidades materiales, gozaba de salud mental y física. Su manera conductual se mostraba excelente para con Dios y con los hombres. El drama de este hombre llamado Job, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, sufre una serie de calamidades que lo dejan sin hijo, sin hacienda, sin riquezas, enfermo y reducido en una condición miserable de pobreza. Pero a pesar de toda su desgracia, él guarda esperanzas y fidelidad y logra reponer a la situación emergente de dolor, pérdida, luto y sufrimiento. Job capítulo 1 al 22. Quiero finalizar dándole esperanza a todos los que hoy pasan por situaciones difíciles y creen que no hay solución. Aunque suene retórico, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya hemos escuchado lo que es la resiliencia. Ahora bien, la historia nos presenta un escenario donde muchas personalidades se han relacionado con esta disciplina como es la consejería, esta ciencia, este arte. Vamos a conocer algunos ejemplos sobre ellos. Por ejemplo, los filósofos de la antigua Grecia en el año 427 y 347 a.C. expusieron y trabajaron como lo que era el consejo básico para ayudar a los demás. Los de la escuela británica también, como Locke en 1632 1704. Berkeley, filósofo inglés, en 1685 y 1753. Hume, filósofo, sociólogo escocés, entre 1711 y 1776. Jane Mirror, economista, politólogo y filósofo, también escocés, desde 1773 a 1836. Prosiguiendo con Frank Person en 1854 a 1908, que fue un filántropo educador en Estados Unidos, y en 1908 él abre en Boston uno de los primeros centros de counseling. Counseling es el nombre en inglés de lo que se refiere a consejero o consejera, como un centro de guía para jóvenes. Y Clifford Bell en 1876 y 1943, psiquiatra, se fue por el área de la psiquiatría, que va un poco más allá. Él establece en 1909 programa de coneo de consejerías en algunos servicios psiquiátricos en Estados Unidos. Entonces nos preguntamos, o vendríase a nuestra memoria y entraría la incógnita: ¿la consejería está en la Biblia? Bueno, vamos a observar algunas cosas. Como número uno, la Biblia nos llama la atención a no hablar mucho, solo lo necesario. Ahí lo pueden encontrar en Eclesiastés capítulo 5, verso 7, Eclesiastés 6, 11 y Proverbios 10, 19. También nos dice que es imprescindible evitar palabras vanas y sin sentido ni fundamento. Proverbios 14, 3. Nos dice también que no debemos precipitarnos, al decir no te precipites para proferir palabras. Job 6:3. Debemos hablar con rectitud y eficacia. Job 6:25. Debemos hablar con el corazón. Job 22:2. En el Antiguo Testamento los reyes tenían sus consejeros. Ellos eran orientados en asuntos del reino. Samuel 15:12, Segunda de Reyes 25:19 y Esdras, el libro de Esdras, en el capítulo 7, verso 15. También la Biblia nos habla del consejo dado por grupos de consejeros. Proverbios capítulo 11, verso 14,
Proverbios 15:22 y Proverbios 24:6. Ahora bien, dentro de la iglesia se practicaba la consejería. Tenemos vestido de eso en Mateo 18:15 al 18, en el libro de los Hechos 3, del 1 al 3, en el libro de 1 Corintios, capítulo 6, verso 1 al 5, y en el libro de Romanos, capítulo 15, verso 14. Por otro lado, la consejería bajo principios y bases cristianas son de sumo valor en los procesos de recuperación y restauración de una persona que se encuentra en crisis y no puede dar comprensión al problema que enfrenta. Job 12:13 nos habla y nos dice: en Dios está la sabiduría, y el poder suyo es el consejo y la inteligencia. Nosotros como consejeros, mi esposa y yo, hemos trabajado dentro del seno de la familia de fe, dando de manera gratuita y ofreciendo el servicio que nos asiste de lo que es la consejería, y nos ha tocado atender más de 30 parejas pastorales. Sí, específicamente 42 parejas pastorales, entre pastores y parejas no pastorales, de las cuales tenemos ya 29 parejas que sabemos que han sido recuperadas y que han llegado en estados críticos aún de divorcio y separaciones ya definidos y en proceso, pero que al final de las terapias que hemos podido ofrecerles han salido, gracias al Señor, fortalecidos, y muchos de ellos ya están ejerciendo su ministerio con la fortaleza y la ayuda que Dios nos dio para podérsela brindar a ellos. Para finalizar esta primera parte, quisiera dejarles con ustedes que las congregaciones las conforman personas que tienen los mismos conflictos de cualquier otra persona, y estos se hacen manifiestos dentro de lo que llamamos iglesia. Es decir, muchos piensan que la iglesia debe ser perfecta. No, todas las personas que están dentro de la iglesia, aún considerando los mismos ministros, vienen de hogares, y muchas veces de hogares disfuncionales, o de hogares con conflicto, o hogares que no dieron un buen ejemplo. Llegan al Señor, conocen el área teológica, bíblica, pero hay necesidad de ayudarlos a manejar situaciones de conflictos que se hacen evidentes día a día y que muchas veces no nos han enseñado a manejarlos. Por eso es importante que hayan grupos preparados dentro de la iglesia para que puedan enfrentar y confrontar estas situaciones con el más firme propósito de ayudar a los hermanos, de ayudar a nuestras congregaciones de fe, a nuestra familia de fe, para que ellos puedan posicionarse y poder enfrentar situaciones que antes no tenían herramientas. Por hoy, bendiciones, gracias y paz a su vida. Continuamos con las demás ponencias. Estén pendientes. Bendiciones.